Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les traigo una nueva teoría de Issei y el hijo olvidado. Capítulo 1. A los 5 años, Issei Youdou creía que el mundo era un lugar cálido. Vivía en una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad, con un pequeño jardín donde su madre cultivaba hortensias. Su padre trabajaba hasta tarde, pero los fines de semana lo cargaba sobre sus hombros y le señalaba las nubes, diciéndole que tenían formas de dragones. Issei reía y extendía los brazos, imitando el rugido que había visto en la televisión. Tenía dos hermanos mayores. Akari tenía 9 años, y Satou, 8. Issei los admiraba con devoción. Cuando Akari le enseñaba a dibujar, él se esforzaba por copiar cada línea. Cuando Satou le contaba historias de héroes que salvaban princesas, Issei escuchaba con los ojos muy abiertos, soñando con ser como ellos. Nunca notó las miradas que a veces intercambiaban por encima de su cabeza. Nunca entendió por qué se reían bajito cuando él no podía alcanzar un juguete o cuando tropezaba con sus propios pies. Una tarde de verano, la familia recibió la visita de los abuelos. Era un día especial. El abuelo había traído una caja de madera con galletas de jengibre y un reloj de bolsillo antiguo que había pertenecido a su bisabuelo. Issei estaba fascinado. El reloj tenía una tapa de metal con grabados y al abrirla se escuchaba un tic-tac suave, como el latido de un corazón pequeño. Cuando seas mayor, te lo regalaré, le dijo el abuelo, acariciando su cabello. Pero tienes que cuidarlo bien, ¿eh? Issei asintió con seriedad, guardando esas palabras en un rincón especial de su memoria. Esa noche, mientras todos dormían, algo se rompió. Issei despertó con el llanto de su madre. Cuando bajó las escaleras, aún restregándose los ojos, vio a Akari y Satou de pie junto al abuelo, ambos con el rostro manchado de lágrimas. El abuelo tenía la caja de madera abierta en las manos, y dentro no había nada. Yo lo vi, decía Akari, con la voz temblorosa. Issei estaba jugando con el reloj esta tarde, cuando el abuelo salió al jardín. Yo también, añadió Satou, mirando el suelo. Dijo que era bonito y que quería quedárselo. Le dije que no, pero él dijo que el abuelo se lo había regalado ya. Issei abrió la boca para negar, pero las palabras no salieron. Nunca había tocado el reloj. Solo lo había mirado. ¿Cómo podían decir eso? Issei, la voz de su padre era grave, distinta. ¿Dónde está el reloj? Yo no lo tengo, balbuceó. No lo toqué. Mientes, susurró su madre, y esas dos palabras le dolieron más que cualquier golpe. Tus hermanos no mentirían. Registraron su habitación. Revolvieron sus cajones, sus bolsillos, incluso su mochila del jardín de infancia. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Pero cuando su padre levantó su colchón, algo cayó al suelo con un tintineo metálico. El reloj de bolsillo. Issei lo miró sin comprender. No estaba allí antes. Él sabía que no estaba allí antes. Pequeño ladrón, masculló su padre, y esa fue la primera vez que sintió el peso de una bofetada en la mejilla. Lloró mientras los demás lo miraban. Akari tenía los ojos secos ahora, y en sus labios había algo que Issei, con sus 5 años, no supo identificar. Satou miraba hacia otro lado, pero sus manos temblaban ligeramente. Esa noche, durmió en el suelo de su habitación, porque su padre había dicho que los ladrones no merecían camas. Y aunque al día siguiente le devolvieron el colchón, algo había cambiado para siempre. Las miradas de sus padres ya no eran las mismas. A los 7 años, Issei aprendió que la verdad pesa menos que una mentira bien contada. En la escuela primaria, había hecho un amigo. Se llamaba Takumi y vivía a 2 calles de su casa. Jugaban juntos en el recreo, intercambiaban cromos de béisbol y a veces Takumi lo invitaba a merendar. Issei empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, podía ser feliz. Pero Akari y Satou también iban a esa escuela. Estaban en cursos superiores, y tenían muchos amigos. Una tarde, la maestra lo llamó después de clase. En su escritorio había una cartera de color azul, abierta, con el contenido desparramado. Lápices, un estuche, una pequeña libreta con dibujos de gatos. ¿Reconoces esto, verdad?, preguntó la maestra, con el ceño fruncido. Issei negó con la cabeza. Era la cartera de una niña de su clase, Miki-chan, que siempre la dejaba en su pupitre. Miki dice que le faltan 100 yenes que llevaba para comprar leche. Y Akari, tu hermana, dice que te vio cerca de su mochila esta mañana. Yo no cogí nada, susurró Issei, sintiendo el estómago encogerse. Akari es una estudiante ejemplar, dijo la maestra, como si eso lo explicara todo. No tiene motivos para mentir. En cambio, he oído cosas sobre ti, Youdou.
Cosas de tus hermanos. No le castigaron físicamente, pero la nota que llevó a casa fue suficiente. Su madre lo miró con una mezcla de decepción y cansancio, y su padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Eres una desgracia, dijo simplemente. Takumi dejó de hablarle al día siguiente. Cuando Issei se acercó en el recreo, el otro niño se alejó rápidamente, uniéndose a un grupo que cuchicheaba y señalaba. Mi hermana mayor dice que tu hermano y tu hermana dicen que eres un ladrón, le espetó uno de ellos. Que robas a todos. No queremos jugar contigo. Issei pasó el resto del recreo sentado solo, junto a la valla, viendo cómo los demás correteaban y reían. El sol calentaba su piel, pero por dentro sentía un frío que no sabía nombrar. Esa noche, mientras cenaba en silencio, Akari le sonrió desde el otro lado de la mesa. Era una sonrisa dulce, igual que las que le dedicaba a sus padres. Pero sus ojos tenían algo que Issei empezaba a reconocer. Era la misma mirada del día del reloj. A los 9 años, Issei ya había asumido que su vida era así. Que en su casa era el último, el que recibía las sobras, el que dormía en la habitación más pequeña mientras sus hermanos tenían las suyas propias. Que en la escuela, los niños se apartaban a su paso y cuchicheaban a sus espaldas. Pero aún no sabía lo que era el odio colectivo. Todo empezó con una fotografía. Alguien había dejado una cámara en el vestuario de los chicos después de la clase de gimnasia. Cuando aparecieron las fotos reveladas, había varias imágenes del interior del vestuario femenino. No había nadie en ellas, pero el ángulo dejaba claro que quien las había tomado había entrado a escondidas. La directora convocó una asamblea. Habló de respeto, de privacidad, de faltas graves. Dijo que el responsable sería expulsado. Y entonces, Akari levantó la mano. Señorita directora, dijo con voz clara, mientras todos los ojos se volvían hacia ella. Creo que sé quién pudo ser. Mi hermano pequeño, Issei, siempre está mirando a las chicas de forma rara. El otro día lo vi escondido detrás del gimnasio, mirando hacia las ventanas de los vestuarios. Un murmullo recorrió el auditorio. Issei sintió que la sangre se le helaba. Eso no es cierto, intentó decir, pero su voz apenas fue un susurro. Yo también lo he visto, dijo otro niño, uno que siempre seguía a Akari. Siempre está mirando. Es un pervertido. Y entonces, como una avalancha, empezaron a surgir más voces. Niños que nunca le habían dirigido la palabra, que ni siquiera sabían su nombre, repetían las palabras como si fueran ciertas. Pervertido, mira a las chicas, siempre está escondido. Los profesores lo miraron con disgusto. Algunas niñas se echaron a llorar, y señalaban a Issei con miedo. No hubo investigación. No hubo pruebas. Solo la palabra de Akari y el eco de la multitud. Issei fue suspendido durante una semana. Sus padres no fueron a buscarlo. Tuvo que caminar solo a casa bajo el sol de la tarde, sintiendo las miradas de los vecinos a través de las cortinas. Alguien había pegado un cartel en la puerta de su casa. Aquí vive un pervertido. Lo arrancó con manos temblorosas y lo escondió en su bolsillo. Cuando entró, su padre lo estaba esperando. ¿Sabes la vergüenza que nos has hecho pasar?, dijo, y le golpeó con el cinturón. Esa noche, Issei descubrió que el dolor físico era casi un alivio comparado con el otro dolor. El que no se veía. El que llevaba dentro desde los 5 años. A los 11 años, Issei había aprendido a hacerse invisible. En clase se sentaba al fondo, junto a la ventana, y miraba hacia afuera mientras los demás tomaban apuntes. Nunca levantaba la mano, nunca preguntaba nada. Los profesores no le prestaban atención, salvo para recordarle algún trabajo atrasado o para ponerle un 0 en conducta por actitud desinteresada. Pero la invisibilidad no siempre funcionaba. Un día, mientras limpiaba el aula después de clase, era su castigo habitual por faltas que no cometía, escuchó pasos acercándose. 3 chicos mayores, amigos de Satou, entraron y cerraron la puerta. Mira quién está aquí, dijo el más grande, con una sonrisa cruel. El hermano pervertido de Satou. ¿Sabes lo que dice tu hermano de ti? Que les cuentas a los de otras escuelas los códigos de las puertas, que les dices dónde guardamos las cosas de valor para que vengan a robar. Yo no he hecho eso, dijo Issei, apretando la bayeta contra el pupitre. Claro que no, rió otro. Eres demasiado cobarde. Pero a nosotros nos da igual. Solo queremos divertirnos un rato. Lo empujaron contra la pared. Le vaciaron la mochila, pisaron sus cuadernos, rompieron sus lápices. Le obligaron a arrodillarse y a disculparse por cosas que no había hecho. Cuando se cansaron, le escupieron y se fueron.
Issei se quedó allí, de rodillas, recogiendo los pedazos de sus lápices. Ya no lloraba. Hacía años que no lloraba. Al día siguiente, la directora lo llamó a su despacho. Alguien había robado material del almacén. Balones, redes, conos de entrenamiento. Y Satoru había dicho que su hermano andaba merodeando por allí días antes. No fui yo, dijo Issei, con la voz plana. Siempre dices lo mismo, suspiró la directora, sin mirarlo a los ojos. Pero los antecedentes hablan por ti. Robos, comportamiento inapropiado, y ahora esto. Vas a tener que asumir las consecuencias. Le expulsaron 2 semanas. Cuando volvió, su pupitre había sido trasladado al pasillo, justo debajo del reloj. El profesor dijo que era para que aprendiera a comportarse. Estudiar en el pasillo significaba oír las risas de los otros niños al otro lado de la puerta. Significaba que todos pasaban junto a él y algunos le pisaban los pies sin querer. Significaba que cuando iba al baño, alguien había escrito ladrón en la puerta con rotulador rojo. Pero también significaba que, a veces, cuando todos se habían ido, podía mirar por la ventana y ver el cielo. Las nubes seguían teniendo formas de dragones, como cuando su padre lo cargaba sobre sus hombros. Ya no recordaba la última vez que su padre lo había mirado sin asco. A los 13 años, Issei entró en el instituto. Era una oportunidad, pensó. Un lugar nuevo, gente nueva. Tal vez allí nadie conocía su pasado. Tal vez podría empezar de cero. Pero Akari y Satoru también estaban en ese instituto. Akari en segundo, Satoru en primero. Y tenían amigos en todos los cursos. La primera semana fue casi normal. Issei se sentaba solo, pero nadie le molestaba. Los profesores aún no sabían quién era. Por las mañanas, su madre le dejaba la comida preparada sin mirarlo a la cara. Por las noches, su padre veía la televisión en el salón y él comía en su habitación. Pero la segunda semana, alguien dejó una nota en su taquilla. Decía, sabemos quién eres, pervertido. Y al día siguiente, una chica de su clase se levantó en medio de la lección y señaló a Issei con el dedo. Profe, ese chico no deja de mirarme. Me pone nerviosa. El profesor, un hombre joven que aún no conocía las dinámicas del centro, frunció el ceño. Youdou, ¿es eso cierto? No, dijo Issei. Estaba mirando la pizarra. Miente, intervino otro alumno. Todos sabemos lo que pasó en la primaria. Este tío es un acosador. Le gusta espiar a las chicas. El murmullo se extendió como la pólvora. El profesor parecía incómodo, pero cuando varios alumnos corroboraron la historia, su expresión cambió. Youdou, después de clase te quedas. Hablaremos con el jefe de estudios. Esa tarde, Issei fue sometido a un interrogatorio. El jefe de estudios tenía un expediente sobre él, notas de su anterior escuela, informes de conducta inapropiada y robos. No importó que Issei negara las acusaciones. Los papeles hablaban por sí mismos. Le asignaron puntos negativos. Le cambiaron de clase, al grupo de los que tenían problemas de adaptación. Allí conoció a otros como él, niños callados, niños raros, niños que no encajaban. Pero incluso entre ellos, él era diferente. Porque los demás tenían historias de familias rotas o problemas de aprendizaje. Él tenía una familia que lo odiaba y un historial de mentiras que pesaban como losas. A los 14 años, Issei ya no intentaba hacer amigos. Había aprendido que cualquier gesto podía ser malinterpretado. Si miraba a alguien, era acoso. Si hablaba, era molestia. Si se quedaba callado, era sospechoso. Sus hermanos se habían asegurado de que todos, incluidos los profesores, tuvieran una imagen muy clara de él. Un pervertido que acosaba a las chicas, un ladrón que robaba en las taquillas, un soplón que vendía información de la escuela a delincuentes de otros institutos. Nadie cuestionaba esas historias. ¿Para qué? Era más fácil creerlas. Un día de invierno, cuando las clases terminaron más temprano por una reunión de profesores, Issei se quedó en el patio, sentado en un banco, viendo caer la nieve. Llevaba puesto un abrigo demasiado delgado, porque el suyo se había perdido semanas atrás y sus padres se negaban a comprarle otro. ¿Estás solo?, preguntó una voz. Era una chica. Una de su clase, aunque nunca le había dirigido la palabra. Se llamaba Yuina, y tenía el pelo largo y oscuro y una sonrisa tímida. Sí, respondió Issei, con cautela. Yo también, dijo ella, y se sentó a su lado, en el extremo opuesto del banco. Es raro, ¿no? Que haya tanta gente y que uno pueda sentirse solo. Issei no supo qué decir. Hacía tanto que alguien no se sentaba a su lado voluntariamente. Oye, ¿es verdad lo que dicen de ti?
Preguntó Yuina, mirando la nieve. ¿Qué dicen? Que eres un pervertido. Que miras a las chicas. Que robas. Issei apretó los puños dentro de los bolsillos. No, dijo, con la voz firme. No es verdad. Yuina asintió lentamente. No me lo creía, dijo. He visto cómo te miran tus hermanos. No es la forma en que se mira a alguien a quien quieres. Issei sintió un nudo en la garganta. Durante un momento, casi se permitió esperar. Pero entonces, desde la puerta del instituto, una voz chillona rompió el silencio. Yuina. ¿Qué haces con ese? Era Akari. Y detrás de ella, un grupo de chicas, todas mirando con expresiones de incredulidad y disgusto. Yuina se levantó rápidamente, como si el banco estuviera ardiendo. No, no estaba haciendo nada, balbuceó. Solo preguntaba la hora. ¿La hora? Akari rió, pero no era una risa amable. Yuina, no sabes quién es ese. Es un acosador. Le gusta espiar a las chicas en los vestuarios. Y además roba. ¿De verdad quieres que te vean con él? Yuina bajó la cabeza. No miró a Issei. Simplemente se alejó, uniéndose al grupo, dejando atrás un vacío que el frío del invierno llenó de inmediato. Issei se quedó solo en el banco, viendo cómo la nieve cubría sus zapatos rotos. Esa noche, alguien dejó una nota debajo de su puerta. Era de Akari. Decía, ¿de verdad creíste que alguien podía ser tu amigo? Eres patético. A los 15 años, Issei había aprendido a odiar. No era un odio ruidoso, de esos que gritan y golpean. Era un odio silencioso, frío, que crecía en las grietas de su corazón como la mala hierba. Odiaba a sus hermanos, sí. Odiaba a sus padres, por no haberlo defendido nunca. Odiaba a los profesores, por creer siempre las mentiras. Odiaba a los otros alumnos, por repetirlas sin cuestionarlas. Pero sobre todo, se odiaba a sí mismo. Por ser débil. Por no poder escapar. Por seguir esperando, a pesar de todo, que alguien lo quisiera. Un día, su padre lo llamó al salón. Era algo inusual. Normalmente, las conversaciones se limitaban a órdenes breves o silencios incómodos. Siéntate, dijo su padre, señalando el sofá. Issei obedeció. Su madre estaba en la cocina, de espaldas, fingiendo que no escuchaba. Hemos hablado con la escuela, comenzó su padre, sin mirarlo a los ojos. Tus profesores dicen que no hay manera. Que eres un caso perdido. Que molestas a los demás, que interrumpes las clases, que no tienes interés en nada. No es cierto, dijo Issei, pero su voz sonó cansada, sin convicción. Da igual lo que sea cierto o no, cortó su padre. Hemos decidido que ya no puedes seguir viviendo aquí. Issei sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Me echáis? Hay un centro. Para menores con problemas. Dicen que allí pueden enderezarte. Nos han aconsejado que te vayas cuanto antes. Pero, soy vuestro hijo. Su padre lo miró entonces. Por primera vez en años, lo miró directamente a los ojos. Y lo que Issei vio allí fue peor que el odio. Fue indiferencia. ¿Tú crees que eso significa algo después de todo lo que has hecho? Issei quiso gritar. Quiso decir que nunca había hecho nada, que todo eran mentiras de Akari y Satou, que ellos eran los que habían destruido su vida pieza a pieza desde que tenía 5 años. Pero las palabras se atascaron en su garganta, porque sabía que no servirían de nada. Nunca habían servido de nada. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico, oyó risas en la habitación de al lado. Akari y Satou celebraban algo. Probablemente su partida. No lloró. Hacía años que no lloraba. A sus 16 años en el centro de menores estaba en las afueras de la ciudad, un edificio gris y frío rodeado de alambradas. Allí vivían otros como él. Niños rotos, niños sobrantes, niños que nadie quería. Issei cumplió 16 años en una habitación compartida con 3 chicos más. Ninguno le preguntó por qué estaba allí. Ninguno quiso saber su historia. Allí, el pasado no importaba. Solo importaba sobrevivir al día siguiente. A veces, por la noche, cuando no podía dormir, recordaba los primeros años. Recordaba a su madre leyéndole cuentos antes de dormir. Recordaba a su padre cargándolo sobre los hombros. Recordaba cuando sus hermanos aún no lo miraban con odio. Pero esos recuerdos eran vagos, como fotografías antiguas manchadas por el agua. A veces dudaba de que hubieran sido reales. Una tarde de invierno, mientras paseaba por el patio, encontró un papel doblado en el suelo. Lo recogió y lo abrió. Era una hoja arrancada de un cuaderno, con un dibujo hecho a lápiz. Un dragón volando entre las nubes.
No sabía quién lo había dibujado ni cómo había llegado hasta allí. Pero algo en ese trazo torpe e infantil le recordó al niño que había sido, el que extendía los brazos imitando un rugido, el que creía que el mundo era un lugar cálido. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al corazón. Afuera, la nieve seguía cayendo, silenciosa e implacable, cubriendo las huellas de todos aquellos que habían pasado por allí. Issei levantó la vista hacia el cielo gris. Las nubes no tenían forma de dragones. Hacía mucho que no las tenían. Pero aún así, siguió mirando. Porque mirar era lo único que le quedaba. Eso es todo por hoy, chicos, espero les guste, dejen su like y se suscriban. Hasta la próxima.